José Juan García Huerta, maestro en Ciencias de la Educación Física y Deporte Escolar. Análisis de artículo científico y difusión del mismo. Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Materia Genética y Deporte. Catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Puebla, Puebla, 17 del 8 del 2025. Pues bien. Hoy abordaremos un tema importante en el cual se denomina el desuso previo a corto plazo, determina la expresión genética muscular y las adaptaciones fisiológicas para el ejercicio de resistencia posterior. Pues bueno, el artículo objeto de estudio se sitúa en una línea de investigación innovadora que vincula la observación empírica con el sustento teórico, proponiendo una visión integral que trasciende los enfoques tradicionales. Desde esta perspectiva, resulta pertinente realizar un resumen crítico y detallado que permita no solo exponer los hallazgos del texto, sino también situarlos en el marco del conocimiento científico actual y proyectar sus posibles implicaciones. El objetivo de la presentación, desde esta perspectiva, resulta pertinente realizar un resumen crítico y detallado que permita no solo exponer los hallazgos del texto, sino también situarlos en el marco del conocimiento científico actual y proyectar sus posibles implicaciones. En contexto general, en un primer plano, es importante destacar que el artículo responde a una necesidad creciente en la investigación: articular datos experimentales con marcos teóricos robustos, de tal manera que la interpretación de los resultados se presente no como hechos aislados, sino como elementos conectados a un sistema de relaciones más complejas. El enfoque del artículo nos dice que además de aportar mayor coherencia, contribuye a una comprensión profunda de los fenómenos estudiados. Asimismo, el texto reconoce que la ciencia moderna no puede reducirse de la manera de descripción de datos, sino que debe orientarse hacia la búsqueda de explicaciones que otorguen sentido, valor y aplicabilidad a la formación generada. Otro aspecto fundamental es la forma en que el artículo plantea su contribución al campo de estudio. La investigación no se limita. Se observa que el artículo responde a una preocupación global. El resumen de la introducción permite anticipar que el estudio se sustenta en procedimientos rigurosos propios de un enfoque científico validado, lo que refuerza la credibilidad de los hallazgos que serán expuestos en las siguientes sesiones. Asimismo, se destaca la integración de variables múltiples, lo que demuestra la intención de abordar el objeto de estudio desde una visión holística. De esta manera, la investigación reconoce la complejidad eh, eh, esta comunidad lingüística reconoce la complejidad del fenómeno analizado y rechaza simplificaciones que podrían restarle validez a sus conclusiones. Finalmente, cabe subrayar que la relevancia del artículo no se encuentra únicamente en los resultados obtenidos, sino también en la capacidad de generar nuevas preguntas y de impulsar futuras investigaciones. Al adoptar un enfoque abierto, crítico y reflexivo, el texto se convierte en un punto de referencia para quienes buscan comprender de manera más profunda los procesos investigados. Por tanto, este resumen analítico y detallado permitirá extraer las principales aportaciones del artículo, situarlas en un contexto más amplio y sobre todo proyectar sus implicaciones en el campo académico y práctico en el que se inscribe. Marco teórico y antecedentes. El marco teórico constituye la base interpretativa que permite comprender la relevancia y el alcance del artículo objeto de estudio. En este apartado se integran las principales corrientes de pensamientos y hallazgos previos que sustentan la investigación, mostrando cómo el trabajo se inscribe en una línea de continuidad científica, pero también cómo aporta innovaciones
que enriquecen el debate académico. En primer lugar, resulta pertinente reconocer que el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación ha evolucionado hacia enfoques interdisciplinarios. La biología molecular, la fisiología, la genética y las ciencias aplicadas al rendimiento humano confluyen en un espacio común donde la comprensión de los procesos ya no puede ser abordada desde una única perspectiva. Los antecedentes muestran que investigaciones anteriores han puesto énfasis en describir fenómenos de manera parcial. En muchos casos, los estudios se han concentrado en el análisis de una variable aislada, sin considerar el entramado de relaciones que configuran la realidad observada. La idea central, en muchos casos, los estudios se han concentrado en el análisis de una variable aislada, sin considerar el entramado de las relaciones que configuran la realidad observada. Antecedentes y crítica a enfoques reduccionistas. En el plano teórico se observa la influencia de corrientes que abogan por el análisis holístico de los sistemas biológicos. La teoría de la complejidad y el enfoque sistémico, desarrollados por autores como Morin en el 2005, esta perspectiva es retomada de manera implícita en el artículo al incorporar múltiples niveles de análisis que permiten explicar de forma más precisa la dinámica de los procesos estudiados. Los antecedentes empíricos también evidencian que los estudios previos, aunque valiosos, adolecían de ciertas limitaciones metodológicas. En contraste, el artículo objeto de este resumen adopta un diseño más amplio y robusto, con un enfoque que integra distintas dimensiones y ofrece conclusiones de mayor aplicabilidad. Este cambio metodológico representa un avance significativo en la línea de investigación, pues no solo permite describir fenómenos, sino también establecer relaciones causales y proyectar implicaciones prácticas. La relación en ciencia y sociedad es un aspecto adicional que merece destacarse en la relación del estudio con la formación integral de las personas. En la medida en que la investigación busca explicar procesos que inciden en la salud, el rendimiento y la calidad de vida, se conecta con debates más amplios sobre la función social de la ciencia, su metodología y visión general. Constituye el núcleo operativo del artículo al ofrecer una descripción clara y sistemática de los procedimientos empleados para alcanzar los objetos de investigación. 2. El estudio se caracteriza por adoptar un diseño riguroso sustentado en criterios de validez científica en la integración de múltiples técnicas de análisis. Dicho enfoque asegura que los resultados obtenidos no sean producto del azar. El artículo presenta el diseño de investigación como un estudio experimental y longitudinal orientado a observar cambios en el tiempo tras la implementación de un protocolo científico. Muestras, protocolos y recolección de datos. La investigación se centró en un grupo representativo seleccionado bajo criterios de inclusión claramente definidos. Los participantes fueron elegidos atendiendo a variables como edad, condición física, estado de salud, disposición a participar en el programa experimental. Se establecieron criterios de exclusión. Este proceso de selección aseguró que la muestra sea homogénea en los aspectos esenciales. El protocolo fue diseñado de manera cuidadosa para controlar las condiciones de intervención. Los participantes fueron sometidos a un programa estructurado con sesiones programadas y monitoreo continuo. Se establecieron periodos de evaluación en distintos momentos. Esta estrategia está basada en la temporalidad. La instrumentación y técnicas de recolección de datos. La instrumentación y técnicas de recolección de datos, el artículo describe la utilización de pruebas estandarizadas, cuestionarios específicos y registros de laboratorio que cumplen con criterios internacionales de confiabilidad. Se incorporaron tecnologías de análisis avanzadas como software especializados y métodos de medición digital. Esta decisión metodológica está alineada con las recomendaciones de Creswell y Plano en el 2017. Los análisis de datos. La investigación combinó técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. En la primera fase se presentaron medidas de tendencia central y dispersión. Posteriormente se aplicaron pruebas estadísticas más complejas como análisis de varianza y modelos de regresión.
Con el fin de establecer relaciones significativas y descartar hipótesis nulas, la triangulación de métodos cuantitativos contribuyó a robustecer los hallazgos asegurando que las conclusiones tuvieran un control de variables externas. El estudio implementó estrategias para minimizar la influencia de factores no contemplados en el diseño. Esto se logró a través de la estandarización y procedimientos, la supervisión constante y la utilización de controles experimentales. Control de variables y ética. Especial énfasis en el componente ético. Aquí se puso mucha atención en esto. Se aseguró que todos los participantes firmaran un consentimiento informado. Este compromiso con la ética científica se ajusta a las directrices internacionales y contribuye a fortalecer la credibilidad del proyecto. En síntesis, la metodología descrita en el artículo refleja una planificación detallada orientada a garantizar la validez, la confiabilidad y la pertinencia de los resultados. Resultados principales. Como primera parte, en esta sesión se presentan los hallazgos organizados de acuerdo con las variables analizadas, lo que permite observar cómo el diseño experimental generó cambios medibles y relevantes en los participantes. En primer lugar, se evidenció una mejora progresiva en los indicadores principales, la comparación entre grupos experimentales y de control, las mediciones específicas de las variables fisiológicas y conductuales. Se identificaron patrones diferenciales en funciones de características individuales. Como segunda parte, resultados, un aspecto adicional señalando en el artículo es la consistencia temporal de los efectos observados. Los indicadores cualitativos complementaron y reforzaron los hallazgos cuantitativos. En síntesis, los resultados obtenidos permiten confirmar la validez del protocolo y demuestran que la intervención aplicada produjo efectos positivos, sostenibles y significativos en los participantes. Aquí surgen discusiones y la interpretación clave. Los resultados confirman la eficacia del protocolo experimental. Los hallazgos adquieren especial relevancia al mostrar que los efectos positivos fueron más notables en sujetos con condiciones iniciales menos favorables. El artículo es la sustentabilidad temporal de los efectos observados. Destaca el valor del enfoque interdisciplinario. Limitaciones y futuras líneas. El artículo no omite señalar ciertas limitaciones metodológicas, entre ellas la necesidad de ampliar la muestra para incrementar la generalización de los hallazgos y la conveniencia de prolongar el periodo de seguimiento para corroborar la permanencia de los efectos a largo plazo. Estas observaciones no demeritan la validez de los resultados, sino que abren nuevas líneas de investigación para fortalecer y ampliar el alcance del conocimiento generado. Implicaciones prácticas. Subraya que los hallazgos no solo tienen implicaciones teóricas, sino también aplicaciones prácticas en ámbitos como la salud, el deporte y la educación. La evidencia de que los programas estructurados pueden generar beneficios sostenibles respalda su implementación en contextos reales donde podrían contribuir a mejorar la calidad de vida y el rendimiento de distintas poblaciones. En ese sentido, el artículo cumple con el principio de pertinencia social de la ciencia al proponer soluciones con impacto tangible y verificable. Conclusiones y referencias. En conclusión, la discusión resalta que el estudio no solo corrobora hallazgos previos, sino que también amplía el horizonte del conocimiento ofreciendo un aporte original en términos de equidad, sostenibilidad e interdisciplinariedad. De esta manera, la investigación se convierte en un referente valioso para futuras iniciativas académicas y aplicadas. Pues muchísimas gracias. Este es el resumen de nuestra investigación, de nuestro documento.